Señor es bueno y poderoso. Damos gracias por estos tiempos que nos ha permitido reunirnos en torno a Él, porque esa es nuestra motivación siempre, ¿no? Cuando vamos a un campamento, cuando vamos a nuestras reuniones como iglesia local, siempre nuestra mayor motivación es conocer más del Señor, ¿no? Poder estar en torno a Él, reconociendo que la iglesia es su cuerpo también, ¿no? Nos gozamos con los hermanos, siendo edificados mutuamente. Ayer sentí un poco de temor en la primera enseñanza, cuando nuestro hermano Michael comenzó el mensaje, tocó un versículo que era el que yo tenía también así como preparado, y dije, no, me va a tocar preparar otra enseñanza. Pero la palabra del Señor es muy rica, la palabra del Señor es muy rica, y nos da de un mismo versículo poder hablar de muchas cosas, ¿no? Amén. Hoy en día, mis hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo, porque el mundo ha distorsionado totalmente la voluntad del Señor. Día a día vemos cómo las cosas van cambiando, se van generando nuevos conceptos que van llevándonos a otras definiciones y volver lo que es anormal, normal. La autoridad del Señor cada día va siendo más rechazada. El hombre cada día se quiere guiar más por sus propios deseos, quiere seguir sus ideales, y en particular el concepto de la familia ha sido algo que el enemigo ha distorsionado mucho, ¿sí? Aun cuando hablamos de la definición de varón y hembra, ¿sí? O hombre y mujer, está totalmente distorsionado, ¿sí? Ahí es donde nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una tarea muy importante con estas nuevas generaciones que vienen. Para poner un ejemplo, si tú quieres en el mundo encontrar una definición de hombre, digamos que en nuestra lengua, lo que más se ajusta o lo que más se referencia sería la Real Academia Española, ¿no? Entonces tú buscas la definición de hombre y en ella encuentras lo relativo al sexo masculino. Cuando tú buscas en el diccionario la Real Academia Española dice eso, cuando buscas hombre, dice lo relativo al sexo masculino. Entonces nuestra conclusión es, bueno, necesito entender qué es el sexo masculino para poder entender lo que es un hombre. Y en el mismo diccionario tú buscas lo que es masculino y te dice lo relativo al hombre. Es decir, te lleva de un lado al otro y se devuelve. Es decir, es ambiguo totalmente. Y si buscas lo de la mujer, es totalmente igual. En otras palabras, lo que el mundo está diciendo, tú mismo define lo que es un hombre y tú mismo puedes definir lo que es una mujer, ¿sí? Y desde nuestra identidad en el sexo que el Señor nos ha dado, desde ahí se distorsiona y de ahí se baña lo que es el concepto de la familia. Entonces nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una tarea muy, muy ardua. Tenemos un compromiso muy grande con estas nuevas generaciones, porque no podemos ser ingenuos al pensar de que el mundo va a enseñar cosas buenas. En el mundo se mueve un humanismo que pareciera algo bueno, pero lo que está haciendo es cada día apartar más al hombre de Dios. Vayamos, hermanos, ahí a Génesis capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a leer el versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, vemos que en el momento que el Señor va creando las cosas de este mundo, todo lo veía bueno, ¿sí? Terminaba el primer día y Dios vio que era bueno, el segundo día y Dios vio que era bueno. Pero vemos que en un momento
de la creación, el Señor vio algo que no era bueno. Dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces tenía que hacerle una ayuda idónea, porque el hombre tenía una tarea muy importante y para cumplir esa tarea con la mayor certeza necesitaba una ayuda, ¿sí? ¿Cuál era esa tarea? Entonces lo veíamos ayer en Génesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces había un propósito en el que el Señor creó el hombre. Aquí en este versículo está hablando de ese hombre corporativo, ¿no? Pero por eso dice más adelante que cuando los creó, varón y hembra los creó. Entonces había un plan para la creación del hombre. Y vemos más adelante que entonces él tenía que cumplir esa tarea, pero como tal el hombre varón no necesitaba una ayuda. No era bueno que él lo hiciera solo. Ahora, hay dos palabras muy importantes que se enmarcan en este versículo. Una la veíamos ayer, ¿cierto? La imagen. Quiero volver a retomarla y también hablar un poco de la semejanza de manera rápida, porque yo sé que muchos pues, la han estudiado. Está en la versión del hebreo, cuando leemos en el español dice nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En el hebreo el orden es distinto, está primero semejanza y luego está imagen. ¿Qué significa semejanza? Semejanza es demut, que significa forma, apariencia, un modelo, particularmente algo formado a partir de un patrón original. Entonces cuando Dios creó al hombre, había un diseño que estaba basado en algo, ¿sí? Sabemos que es semejante a Dios, entonces había algo del Señor que estaba siendo formado en el hombre. Cuando estudiamos los atributos del Señor, sabemos que hay unos que son propios de Él, pero hay otros que Él comparte con el ser humano, ¿sí? Entonces en nosotros hay algo que es formado a partir del Señor, ¿sí? Que va conforme a ese patrón original. Luego sigue imagen, que es Selem. Este Selem, en el mundo antiguo, un rey, colocaba una imagen de sí mismo o un ídolo para simbolizar que él era el soberano ahí, que él era el que tenía como el dominio. Y entonces esa es la idea del Señor. Claro, el hombre se quiere colocar a sí mismo, pero nosotros somos hechos a imagen de Dios. Entonces el Señor quería colocar al hombre para que por medio del hombre supieran quién era el rey, ¿sí? Que era Dios. Nosotros estamos aquí llamados a reflejar a nuestro Señor, que Él es el que reina, que Él es el soberano. Amén. Y ahí es donde tenemos una dificultad muy grande, porque el hombre cada día más va apartándose del Señor y lo que va reflejando es algo contrario al reino del Señor. Entonces tenemos una tarea muy ardua, de mucha responsabilidad, ir corrigiendo ciertas cosas que en nuestra vida no están reflejando la soberanía del Señor en nosotros, porque nosotros somos la sal del mundo. Entonces si el Señor no está reinando en mí, ¿cómo yo voy a mostrar de que es el soberano? Yo debo mostrar de que yo me rindo, que no son mis deleites, no son mis deseos, sino que es el Señor el que está por encima de todo. Dice el libro de Job, capítulo 42. Vamos a leer el capítulo 42, el versículo 7. Entonces, para nosotros reflejar correctamente a Dios, pues necesitamos conocer del Señor. Porque si nosotros empezamos con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias ideas, a tratar de decir lo que es Dios, a tratar de reflejar lo que es Dios, vamos a dar una idea errónea de lo que es el Señor, y el Señor a eso no le agrada. En particular veíamos
En el caso de Job, los amigos de él empezaban a darle unos consejos y a hablar del Señor, pero estaban muy lejos de lo que realmente era el Señor. Y entonces por eso el Señor les responde aquí en el versículo 7. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces, a veces las buenas intenciones no es suficiente. Necesitamos conocer profundamente del Señor y eso nos llama a una intimidad con Él. Amén. No podemos hablar del Señor con una idea preconcebida o por lo que yo pienso, o por lo que de pronto yo he visto en mi hogar, cuando de pronto crecí en un hogar donde el Señor no es el que ha estado reinando. Necesito conocer profundamente del Señor para así mismo poder hablar de Él correctamente. Ahora, entonces vemos que el Señor había creado al hombre a su imagen, a su semejanza, para un propósito, ¿cierto? Y le había dado un señorío sobre todo lo que estaba en la tierra. Y a medida que el hombre se ha apartado del Señor, va perdiendo ese propósito y va desconociendo para lo que fue creado y termina adorando para lo que el Señor le mandó a enseñorear. Entonces, es triste que después el Señor les dijo, tú vas a señorear sobre todo lo que está ahí en la tierra. Pero después más adelante tiene que decirle lo contrario. Vamos allá a Éxodo 20. Tiene que darle como una alerta, no lo contrario, perdón, sino como una alerta porque se ha ido desviando, ha ido olvidando para lo cual el Señor lo creó. Entonces ahí en el capítulo 20, versículo 4, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Entonces ya el Señor tiene que darle una advertencia al hombre. Entonces ya él había sido creado a imagen de semejanza del Señor, de algo sublime, pero el Señor después tiene que darle una advertencia, que no se haga imagen y semejanza de lo que está en la tierra. ¿No les parece triste, hermanos? Cómo nos hemos ido alejando del Señor poco a poco y el Señor nos tiene que hacer una advertencia. Yo soy el Señor, yo soy el que creó todo esto. No te hagas imagen y semejanza de lo que está aquí en la tierra. Tú fuiste creado para enseñorearte de eso, ¿sí? Yo te di la autoridad. No termines adorando. Más adelante dice en Romanos capítulo 1 que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es tremendo cómo el hombre se le hace difícil ver la grandeza del Señor y prefiere adorar lo que no tiene poder, ¿sí? A la misma creación, para lo cual el Señor lo había puesto a enseñorear, lo termina adorando. Defendemos más a veces a los animales que al mismo hombre. Es triste ver cómo hoy en día hay tantos derechos, no estamos tampoco a favor de la crueldad animal, pero hay veces se defiende más a los animales que la misma vida del hombre. Se pone por encima a la creación que al mismo Dios, que a la misma persona que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Hay veces, yo salgo con mis niños al parque y hay veces uno ve unas escenas un poco como extrañas, ¿no? Es claro que en lo que veo hay una persona y hay una mascota, un perrito o un perro. Y es claro que entre los dos hay una cuerda que los une. Pero de ahí saber quién está llevando a quién a veces es difícil. Uno diría, bueno, el hombre es el que está llevando, guiando el animal, pero muchas veces parece lo contrario. Las personas le han dado un concepto tan diferente a los animales que olvidan el señorío que el Señor les ha dado. Entonces nos vamos alejando día a día del propósito por el cual fuimos creados. Dice que seguimos la corriente de este mundo, ahí en Efesios, ¿no? Nos vamos dejando llevar por lo que se mueve en el mundo. Hay veces uno cree
que, que todo es normal, que todo está bien, que porque no hay alguien haciendo una guerra, todo está funcionando normal. Pero lo que no vemos se está moviendo, dice la palabra que el príncipe, conforme al príncipe de este mundo, o sea que no podemos ser ingenuos, hermanos. Hay algo que se está moviendo y que nos está empujando a la humanidad a cada día alejarse más del Señor y a cada día está representando algo contrario a lo que el Señor nos ha mandado. Volvamos ahí a Génesis. En particular, entonces, el concepto de la familia cada vez más ha sido distorsionado. El Señor creó al hombre con un propósito y lo creó corporativamente, y cada día vemos que ese propósito se va alejando de nuestros hogares. Entonces necesitamos ir en contra de esa corriente, necesitamos apropiarnos de la palabra del Señor y ser un poco, hay veces radicales en ciertos asuntos, porque el mundo no tiene clemencia. Hay veces uno dice, no hay ninguna corriente, pero cuando tú empiezas a cambiar ciertas cosas en tu hogar, ahí vemos que empieza a surgir como un señalamiento. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Si antes no le importaba a la gente lo que yo hacía, pero empiezo a hacer ciertas cosas por servir al Señor y empieza a verse un rechazo o empiezan a verse unas acusaciones. Entonces, cuando tú empiezas a ir en contra de esa corriente, te das cuenta que esa corriente es fuerte, ¿sí? Y que hay veces tú tienes que tomar decisiones dolorosas. Por eso nos hablaba el hermano ayer acerca de cómo ese olivo era trillado, ¿no? Hay veces, para poder que el Señor sea tomando control de nuestra vida y que nosotros podamos reflejar del Señor, nos toca tomar decisiones muy dolorosas. Pero sabemos que en el Señor es lo mejor y que eso luego va a traer un fruto. Entonces dice 2:18 nuevamente, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces hemos querido hacer cosas solo? ¿Sí? Dice la palabra del Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Pero hay veces nosotros queremos hacer ciertas cosas solo. Porque cuando es solo no tengo a alguien que discutir con alguien acerca de una decisión, sino que simplemente es lo que yo pienso y lo voy haciendo y como que puedo avanzar más rápido. Entonces, para el mundo, el concepto más adecuado es hacerlo solo, ¿sí? No consultarle con alguien, porque cuando lo consulto con alguien puede haber un estancamiento, de pronto no va a pensar lo mismo que yo, y entonces se va a retrasar un poco más. Y entonces empiezo a hacer ciertas cosas solo, y eso tanto en la familia como aún en el mismo ministerio, en el servicio del Señor. Entonces, el mundo dice que es mejor solo. Pero el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Más adelante también dice en Eclesiastés que mejor son dos que uno. Entonces el Señor quiere que todo lo hagamos de una manera corporativa. Aún vemos que cuando Él envía a su Hijo, sabemos que Jesucristo es la imagen de Dios viviente. O sea, si el Señor quisiera representar su imagen de una manera pura, bastaría solo con el Señor Jesucristo. Pero Él quiere reflejarlo a través de la cabeza que es Jesucristo y de su cuerpo que es la iglesia. Por eso el Señor ascendió y dice, les voy a enviar otro consolador, ¿sí? Y entonces cuando viene el Espíritu a nosotros nos va dando ese poder para poder representar de una manera clara, de una manera acertada, lo que es el gobierno del Señor. Entonces necesitamos entender de que aun cuando de pronto ciertas cosas puedan demorar un poco más, cuando lo hacemos corporativamente, es lo que el Señor quiere. Aún en el caso de la familia, que es nuestro foco hoy. Hay veces pensamos de que la idea la tengo yo y yo voy a resolvérmelas y todo va a salir bien, ¿sí? Pero lo que el Señor me manda es hacerlo con mi esposa, ¿sí? Debo considerarla en todo momento.
Hay una serie de nuestro hermano Gerson, tal vez muchos la han visto aquí, que se llama La importancia de las mujeres en la obra de Dios, ¿cierto? Y empieza a hablar acerca del ministerio de muchas mujeres, primeramente con el Señor Jesús, luego más adelante con el apóstol Pablo, y luego se ve unas mujeres en la historia de la iglesia que hicieron cosas muy significativas para la obra del Señor. Y entre estas obras significativas hay unos testimonios de algunas esposas de lo que nosotros diríamos fueron esposas de hombres, que uno diría hombres grandes en lo que sirvieron al Señor, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, este hombre o estos hombres que marcaron tanto en la historia, seguramente era por el conocimiento que tenían, eran muy inteligentes. O podría uno pensar, todo esto lo pudieron hacer porque estaban como discípulos de la persona tal. O es que este hombre estaba en la iglesia tal, ¿sí? Uno empieza a tratar de buscar un sentido, ¿cómo este hombre pudo haber hecho tantas cosas? Pero cuando miramos más de fondo, vemos que muchas de las cosas que pudieron hacer estos grandes hombres fue gracias también a ese trabajo que empeñaron sus esposas. Amén. Las esposas son esa ayuda idónea que el Señor ha colocado en nosotros y no podemos dejarlas a un lado por avanzar más rápido en la obra del Señor. Entonces, ¿cuántas veces el hombre ha puesto cosas por encima de su matrimonio? Cuando digo hombre, piense en varón y hembra, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos puesto por encima de nuestra esposa o por encima de nuestro esposo un trabajo? ¿Cuántas veces hemos puesto por encima de nuestra esposa o de nuestro esposo un ministerio en el Señor? Entonces debemos entender de que no somos solos, ¿sí? De que hay decisiones dolorosas que a veces tenemos que tomar por hacer las cosas junto a esa pareja que el Señor me ha puesto. Amén. Entonces, se fracasa hay veces en muchas cosas que uno quiere emprender en el servicio del Señor porque no está tomando uno la ayuda que el Señor ha puesto. No lo está haciendo uno en el orden en el que el Señor está declarando en su palabra. Hay un hermano, de hecho en uno de estos testimonios que le hablaba, una de las hermanas que da el testimonio es acerca de Sarah Edwards, ¿no? La esposa de Jonathan Edwards. Y fue un hombre que tuvo un avivamiento muy grande en Estados Unidos a principios del siglo XVIII. Y quiero resaltar una frase muy importante que nos dejó, y dice lo siguiente: toda familia debe ser una pequeña iglesia. Toda familia debe ser una pequeña iglesia, consagrada a Cristo y totalmente influenciada y gobernada por sus reglas. Y la educación familiar y el orden son algunos de los principales medios de gracia. Si estos fallan, todos los demás medios para probar son ineficaces. Hermano, es tremendo. Toda familia debe ser una pequeña iglesia. Nosotros queremos a veces hacer muchas cosas por fuera, pero nuestro hogar está descuidado. Empezamos a hacer muchas cosas por fuera y no tenemos tiempo para los de nuestra casa. Empezamos a discipular muchas personas por fuera y no tenemos el tiempo para discipular a los de nuestra casa. Y esa es la primera responsabilidad que el Señor nos ha colocado. Hace unos años, para vergüenza mía, quiero comentarlo y por favor no me vayan a juzgar por lo que les voy a comentar. Estaba yo con ese deseo de evangelizar, porque es muy importante la evangelización en nuestras iglesias. Y entonces me leí un libro acerca de la evangelización, se llamaba La única cosa que no podrás hacer en el cielo, de Mark Cahill, un evangelista
con unas recomendaciones muy, mejor dicho, yo me leí eso y quedé avivado, ya estoy listo para salir a evangelizar. Empecé a pensar en algunos folletos, mi esposita me ayudó haciendo unos folletos de los que ella me envió, empecé, voy a escoger este, los imprimí, los corté y ya estaba listo yo para salir a evangelizar. Y entonces cuando estaba viendo yo ahí mi folletico, se me sentó uno de mis hijos al lado. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a probar con él. Y ustedes ven a mis hijos, son muy chiquiticos, y eso fue unos años atrás. Y entonces empecé a hablarle del Señor a mi hijo, ¿no? A evangelizarlo. Hermanos, no habían pasado ni 5 minutos y ya estaba yo peleando con mi hijo. Con un niño casi de 3 años. ¿Cómo será con una persona mayor, adulta? Entonces hay veces no estamos preparados para hablar del mensaje del Señor en nuestro hogar, pero queremos hacer muchas cosas por fuera, ¿sí? Entonces ahí debemos clamar al Señor de cuál es ese primer ministerio que el Señor ha colocado en nosotros. Y entonces yo trabajo para eso. Y uno diría, bueno, me va a tomar más tiempo. Pero aunque sea más tiempo, los frutos van a ser más grandes cuando lo hago en el orden del Señor. Amén. Cuando lo hago también considerando a esa ayuda que el Señor me ha dado. Cuando lo hago en el caso de las mujeres, considerando a este hombre en el cual a mí me ha colocado como ayuda idónea. Amén. Ahora, ¿qué es eso de ayuda idónea? Porque hay veces nos preguntamos, bueno, ¿qué significa ser ayuda idónea? Hay veces como que ese concepto de idóneo, ¿qué es lo idóneo? El idóneo tal vez como que ha cambiado, como veíamos ahorita, las cosas se han degradado tanto y han tomado otro rumbo que es muy lejano a lo que inicialmente el Señor había establecido. Entonces, ¿qué significa ayuda idónea? Entonces, ayuda idónea ahí en el hebreo es neget que eser. Hay 2 palabras importantes, neget y eser. Ese eser significa ayuda, un aliado que lo rodea. Y el neget significa parte opuesta o contraparte. A veces es difícil. ¿Cómo unimos esos 2 conceptos? Como que la esposa lo ayuda pero oponiéndose a él. Claramente no, ¿cierto? Hay algo que deben los 2 buscar. Pero ¿qué es exactamente eso? Lo que podríamos extraer es que, como es esa parte opuesta, es decir, no está llamada a hacer lo mismo que el varón, ¿sí? Porque hay veces pensamos que la ayuda idónea, como que la mujer llegó a reemplazar al hombre, como que hay unos cambios de turno. Entonces, el lunes le tocaba a Adán, el martes le tocaba a su mujer, el miércoles a Adán y así, ¿cierto que no? La mujer venía a cumplir un rol muy diferente, pero igual de importante para ese propósito que el Señor había colocado al hombre en la tierra. Entonces es muy importante que nosotros en nuestras iglesias escudriñemos esos roles particulares que el Señor ha dado al varón y esos roles particulares que el Señor ha dado a la mujer para poder cumplir a cabalidad lo que el Señor nos ha mandado para hacer imagen de Dios. Amén. Porque no se trata de hacerlo a nuestras formas. Ya veíamos cómo el Señor detesta, ¿cierto? No agrada que nosotros vendamos una idea errónea por no estar sujetos a lo que nos dice la palabra. Porque hay veces se nos hace más fácil pensar, bueno, esto es lo que hace en tal lugar y allá eso ha funcionado bien, entonces eso es lo correcto y empiezo yo a hacer lo mismo. Pero resulta que de pronto allá eso ha funcionado por diferentes cosas. Aún hay ciertas excepciones que el Señor permite por casos muy puntuales, pero no es la generalidad que el Señor nos ha dado a todos como sus hijos. Entonces debemos escudriñar qué son esos roles que tengo yo como varón, cuáles son esos roles que tiene la mujer, y entonces empezar a buscar qué es lo que tenemos que hacer juntos. Muy importante, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer juntos. No es el hombre por acá y la mujer por allá. No es el hombre por allá y mi familia por allá. Yo debo hacerlo junto con mi familia. Hemos visto
muchos antitestimonios, podríamos decir. Porque uno diría, los divorcios, esas cosas terribles solamente ocurren entre los incrédulos, pero aún en medio de nosotros esas cosas ocurren. Y hay veces eso ha estado pasando delante de nuestros ojos y no hemos sido como astutos o de pronto actuado a tiempo y dejamos que eso avanzara y fue tomando un rumbo muy lamentable. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en el Señor, aun cuando sea más difícil yo consultar con mi esposa, consultar con mi esposo, aun si él no lo quiere hacer, si ella no lo quiere hacer, yo debo tomar ciertos tiempos, ¿sí? Entonces, hay algo que no está funcionando bien en mi hogar. Y entonces debo invertirle más tiempo al Señor en mi hogar. Y no lo contrario. Entonces, esto no está funcionando aquí, mientras que las cosas en el Señor sí están funcionando. Miren los hermanos cómo están felices, el servicio que están dando. Y entonces me voy emocionando en uno, en otro servicio, y cada vez voy dejando a mi familia más a un lado. Y esas cosas no pueden ocurrir con nuestras familias. Necesitamos cada día fortalecer más a las familias, cada día más animar al hermano a que haga las cosas con su esposa, cada día más animar a la hermana a que haga las cosas con su esposo. Entonces Adán recibió esa ayuda y ellos trabajaban juntos por ese propósito, ser imagen y semejanza del Señor. Más adelante, en el versículo, ahí mismo en Génesis 2, hay algo, recuerden que el Señor, bueno, en el capítulo 2 empieza como a dar muchos detalles de la creación y empieza a Adán a darle una tarea, ¿cierto?, con respecto a los animales y él empieza a nombrarlos. Entonces, de acuerdo a lo que va viendo, él le va dando un nombre, ¿sí? Y entonces, ese es el nombre, dice Moisés, ese es el nombre que se conoce hasta ahora. Entonces, a cada ser viviente de los animales le fue dando un nombre. Luego ocurre esto de que Adán cae en un sueño profundo porque ya el Señor iba a darles ayuda idónea y entonces le abre un costado y de ahí saca una parte de su cuerpo y crea a la mujer. Y entonces, ya luego que Adán despierta, dice la palabra que él se la trajo a Adán. Entonces pensemos en ese momento, él estaba la noche anterior o el día anterior colocando, no sé si fue un día o varios días, la palabra no nos dice, pero fue un trabajo arduo, imagine colocarle los nombres a cada uno de los animales que había ahí en la tierra. Y entonces, viendo todos estos animales, luego al despertarse vio algo que era totalmente diferente. Vio algo que era propiamente él, porque él apenas la vio, dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Sabía que esa persona que el Señor le estaba trayendo era como él, ¿sí? Estaba viendo algo parecido a él, algo diferente a lo que había visto en todos los animales. Entonces, dice ahí en el versículo 23, cuando ve a la mujer, y quiero ser un poco cuidadoso aquí, porque de este punto han surgido tal vez algunos conceptos erróneos, porque el hombre alejado del Señor empieza a dar unas explicaciones, como decíamos ahora, muy lejanas a lo que nos dice la palabra. Entonces vamos a leerlo con mucho detalle. Dice ahí el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Ese fue el nombre que le colocó a la mujer, ¿sí? No porque fuera diferente, porque como les decía ahorita han surgido ciertas teorías como extrañas de que hubo una mujer antes que Eva, ¿sí? No estamos hablando de otra mujer, estamos hablando del nombre que Adán le estaba colocando, ¿sí? Entonces, primeramente cuando la vio, como él sabía que había salido de él, el nombre que le colocó fue varona, ¿sí? Dice, porque el varón fue tomado. Ahora, más adelante, en el capítulo 5,
Versículo 2. Dice, Génesis capítulo 5, versículo 2, dice, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces, ¿qué podemos ver en estos dos versículos? Eran uno, ¿sí? No eran dos personas con propósitos diferentes, era una persona con un propósito en particular. Por eso más adelante dice después de que Adán ve a su mujer, dice la palabra, por eso ya no son dos. Dice, por esto el hombre dejará a padre, a madre, y ya no son dos, sino que será una sola carne. Entonces, Adán, cuando estaba viendo a esta mujer, entendió que todo lo que tenía que hacer era con ella, ¿sí? No era para servirle a ella, no era que ella le fuera a servir a él, era que tenían que hacer los dos un propósito para el Señor. Los dos tenían que reflejar la gloria del Señor en este mundo. Luego uno dice, bueno, ¿y de dónde salió Eva? ¿Por qué le llamó varona? ¿Y en qué momento surgió el nombre de Eva? Porque todos conocemos la historia de Adán y Eva. ¿Dónde surgió el nombre de Eva? Entonces vamos un poco más adelante, ahí en el capítulo 3. Dice el versículo 20. Entonces, recuerden que en el capítulo 3 vino la caída, ¿no? La serpiente astuta engañó a la mujer, el hombre cayó voluntariamente, vino el Señor y entonces les trajo una sentencia tanto a la serpiente como al hombre, en el caso de varón y hembra. Y entonces después Adán ve algo en su mujer y algo diferente. Entonces dice ahí el 20, ¿no? Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, a partir del momento de la caída, el hombre ve algo diferente en la mujer. Entonces, ¿qué significa Eva? Eva, como lo dice ahí mismo, ¿cierto? Porque ella era madre de todos los vivientes. El concepto en particular de Eva, que es Java en el hebreo, es dadora de vida. Y uno dice, ¿por qué Adán tuvo en su mente decirle Eva a su mujer? Colocarle a su mujer el nombre de Eva. ¿Qué pasó? Entonces, en los versículos anteriores, vamos ahí en el versículo 14, dice, y dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Hay otras versiones donde dice, te aplastará la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, bueno, antes de ir al punto de por qué le cambió el nombre, porque parece algo muy como que no lo hizo con ira, ¿no? No es que le esté echando una maldición a su esposa por todo lo que había pasado, ¿no? Estaba diciendo, ella es la dadora de vida. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que había pasado? Pongámonos en el contexto de Adán y Eva. Vino Eva, se dejó engañar de la serpiente. Y entonces invitó a su esposo a comer y él comió este fruto, porque su esposa se lo brindó. Y entonces vino el juicio. Y entonces el Señor trajo una sentencia. Entonces habían perdido algo maravilloso que el Señor les había dado. Adán vivía en el huerto y gozaba de todas las delicias que el Señor había puesto para él. Pero lo perdió por
dejarse llevar, digamos, por algo que él tenía que atacar directamente con la autoridad que el Señor le había dado, porque él tenía el señorío, él tenía como decirle a la serpiente, vete aquí, ¿sí? No tenía por qué prestar sus oídos a algo que estaba hablando mal de su Señor. ¿Cómo reaccionaríamos hoy día nosotros cuando pasa algo cuando tenemos una pérdida tal vez muy grande en nuestros hogares, por de pronto una decisión que hayamos tomado, ya sea por un consejo que me dio mi cónyuge, ¿sí? O tal vez él hizo algo o ella hizo algo y entonces eso trajo una consecuencia como lamentable en nuestro hogar? ¿Qué es lo que uno ve hoy en día cuando esas cosas pasan? Empiezan las discusiones, ¿cierto? Empiezan las peleas, los pleitos, a veces los gritos. Yendo un poco más allá, hay veces termina eso en separaciones, a veces divorcios, y aún en el mundo se empiezan a ver cosas muy terribles como muerte también, cosas como tan fuertes, y el hombre empieza entonces a batallar con aquello que el Señor había dado para hacer ayuda idónea. Pero eso no fue la reacción de Adán. Adán se estaba aferrando a esa promesa que había escuchado el Señor. ¿Cuál fue esa promesa que había escuchado el Señor? Volvamos y leámosla ahí en el versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Adán estaba viendo que por medio de Eva, ¿cierto? O por medio de su mujer, iba a salir algo que iba a vencer a esa serpiente. Algo que iba a aplastar aquello que había traído tan lamentable condición en el hombre. Y entonces él no empieza a echarle la culpa a su esposa, sino que se aferra otra vez a lo que hay en ella y empieza con ella a buscar ese propósito del Señor. Entonces por eso la ve y dice, esta va a ser dadora de vida. Recuerde que el hombre cuando pecó se había apartado del Señor, y ese apartarse del Señor es una muerte espiritual, ¿sí? El hombre murió espiritualmente y eso trajo después una muerte física. Pero entonces Adán estaba viendo que podía volver a tomar esa vida por medio de su esposa, y en particular otra vez ya tenía que trabajar de una manera diferente, pero era con ella que tenía que hacer ese propósito del Señor. No diría, no, me fue muy mal escuchando a mi esposa, yo no la voy a volver a parar bolas, yo voy a hacer las cosas solo porque mire cómo nos fue con esta decisión. No, hermanos. Debemos entonces buscar del Señor y ver cómo entre los dos podemos restablecer aquel daño que se ha hecho. Amén. Hoy en día nosotros entendemos que esta simiente que venía de la mujer a aplastar la cabeza de la serpiente es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahí está nuestra esperanza. Entonces, ¿hay fallas en nuestros hogares? Cristo es nuestra esperanza. Amén. Nuestra familia está en un estado lamentable. Hay muchas cosas que debemos trabajar para mejorar. Cristo es nuestra esperanza. Hemos descuidado nuestro papel en nuestro hogar por estar ocupados en otros asuntos, ya sea seculares o sea en el Señor, pero hemos descuidado aquello que el Señor ha puesto en mi hogar. Entonces uno diría, no, ya todo está perdido, ya no hay tiempo para resarcir eso. Cristo es nuestra esperanza. Amén. Entonces, hermanos, debemos mirar constantemente a Cristo y entonces poder entender que ese propósito me lo ha dado a cumplir junto con aquella pareja que el Señor ha colocado a mi lado. Aún los solteros, uno diría, uy, es que esos matrimonios, eso es muy complicado. Yo puedo servir más libre en el Señor estando solo, ¿sí? O estando sola. Pero dice el Señor, no es bueno que el hombre es solo, ¿sí? Recuerde como veíamos ahorita, mejor dos que uno. Hay unos casos como muy puntuales, ¿no? Dice el apóstol Pablo por allá en Corintios, de que hay unos que nacen, ¿cierto? Y como que en ellos no hay ese despertar, o no hay una necesidad por de pronto ese casamiento, pero son unos casos muy puntuales. Por eso el apóstol, la recomendación que da es casarse.
Mejor es casarse. Uno dice, uy, pero es que ya con esta persona las cosas se van a dificultar más, ya no va a poder estar sirviendo igual, ya no va a tener el mismo tiempo para hacer aquella u otra cosa. Pero hermanos, aun cuando las cosas demoren más, lo que vamos a hacer en el Señor, con esa pareja que el Señor ha dado, con esa familia que el Señor quiere formar con nosotros, va a ser glorioso y va a transmitir de generación en generación aquello que nosotros hemos sembrado con tanto esfuerzo. Entonces ese propósito sigue siendo juntos. No puedo hacer cosas sin consultar con mi esposa, no puedo hacer cosas sin consultar con mi esposo, aun cuando sea más difícil. Debo siempre sacar ese tiempo para con mi hogar servir al Señor. Hay un versículo que tenemos aquí en nuestras escarapelas. ¿Cómo dice el versículo? ¿Sí lo puede? Dice, ¿yo serviremos al Señor? ¿Yo serviré al Señor? ¿Cierto que no? Yo y mi casa, ¿sí? Otra persona dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Hermanos, el servicio del Señor no nos está llamando a dejar nuestra familia a un lado. El servicio en el Señor es con nuestra familia. Primeramente con mi familia, con lo que el Señor ha puesto en mi hogar. Amén. Debo siempre estar sacando el tiempo. Hay veces, hay una frase muy trillada en nuestros días y que se va esparciendo porque siempre el hombre, algo que le agrade, con lo cual pueda cumplir sus deseos carnales, eso lo va a tomar, aun cuando suene muy bonita. Pero hay una idea que es muy lamentable y que está mandada a recoger, y es que lo importante no es el tiempo, sino la cantidad. La calidad, perdón. Hermanos, sí es importante el tiempo también. Un tiempo en calidad, pero con tiempo. Yo necesito sacarle el tiempo a mi esposa, yo necesito sacarle el tiempo a mi esposo. Si hay algo que me está robando el tiempo, debo reconsiderar hacer cambios entonces en mi hogar. Porque entonces no lo estoy haciendo en el orden del Señor. Si hay algo que me está robando el tiempo con mis hijos, debo reconsiderar. Si hay algo que me está robando el tiempo en el Señor, debo reconsiderar también. Hacer cambios. Y entonces poder tener una prioridad. Es importante ese concepto de prioridad. Hace muchos años era un término singular. Hoy en día se ha vuelto algo plural. Entonces hablamos de prioridades. Pero hace unos años atrás no era prioridades, sino prioridad. Había una prioridad, ¿sí? Y sabemos que es el Señor. Pero en lo terrenal, ¿qué es lo que yo hago con el Señor? ¿Qué es lo que el Señor me ha puesto como prioridad? Mi familia, mi esposa, mis hijos. Todo lo que me esté quitando el tiempo para eso, yo tengo que mirar cómo hago para dejarlo, o cómo hago, tengo que renunciar a ciertas cosas, porque nuestro tiempo es limitado. Tenemos 24 horas al día. Debemos dormir algún tiempo, que lo ideal serían unas 6 horas, ¿cierto? Y eso, que podría haber un poquito más. Pero mínimo, nosotros como adultos, mínimo, según la medicina, para que el cuerpo pueda restablecer esas energías, necesitamos 6 horas. O sea que ya no estamos hablando de 24 horas, sino que estamos hablando de 18 horas. Y entonces cuente o réstele ahí las horas de su trabajo, o réstele ahí las horas de su estudio, réstele ahí las horas en que usted come, réstele ahí las horas en que usted se desplaza de un lugar a otro. Y entonces, ¿y cuántas horas me van quedando para mi familia? Entonces tengo que quitar ciertas cosas. Entonces, ¿qué cierto programa? ¿Qué es más importante, el programa o mi esposa? ¿Qué es más importante, el programa o mis hijos? Aún algunos de pronto han renunciado a ciertas cosas de redes sociales, programas de televisión, que eso nos roba mucho tiempo, hermanos. Pero eso es una decisión que cada uno tiene que tomar. Pero algunos aún han tomado esa decisión. Y aún así sienten que no tienen el tiempo.
Entonces debo renunciar a otras cosas, porque mi prioridad es mi familia. Hermano, si yo voy a empezar a hacer cosas solo o cosas sola, no voy a reflejar correctamente la imagen del Señor. Y entonces nos va a pasar lo que el Señor le decía a los amigos de Job. Porque queremos reflejar una luz, pero distorsionada. Y no podemos hablar de un Dios vivo, de un Dios que está gobernando en mi vida, si mis deseos son lo que gobiernan. Si mis deleites, mis metas, mis prioridades, como decíamos ahorita, que se ha distorsionado y ya se han vuelto cosas plurales, son otras cosas que van a quedar bajo fuego. ¿Sí? Sabemos que cuando el Señor venga, todo esto va a quedar bajo fuego. Lo único es lo que hayamos construido en el Señor. Entonces, hermanos, necesitamos avivar esa adoración en nuestros hogares. Necesitamos avivar esos altares familiares. Necesitamos avivar esos tiempos de estudio en familia. Hay veces nosotros pensamos que el ser instruidos por el Señor, eso es tarea de otro. Y entonces tengo mis hijos y entonces los llevo a X o Y lugar para que le hablen del Señor. Pero eso es un trabajo primeramente que se debe infundir en el hogar. El padre y la madre tienen una tarea muy importante en hablar de las cosas del Señor a sus hijos. No transmitamos esa responsabilidad a la iglesia, no transmitamos esa responsabilidad aún peor al Estado o a otras cosas. Necesitamos tomar lo que el Señor nos ha dado y poder cumplirlo a cabalidad. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, que nos trae luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a edificar, Señor, nuestros hogares, amado Rey. Que necesitamos, Señor, que nuestro hogar sea luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender que tú nos has capacitado, Señor, para hacer algo glorioso, Señor, junto con esa ayuda que has puesto en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos los varones, Señor, que estamos aquí, amado Rey, a entender, Señor, esa responsabilidad que has colocado para estar sustentando, protegiendo, guardando a nuestras esposas, Señor. Ayúdanos, Señor, a día a día poderles hablar de ti, Señor. Oramos por nuestras hermanas, Señor, para que sean ellas edificando su hogar, Señor. Para que sus conductas, Señor, reflejen tu señorío, amado Rey. Y los que no creen en palabras, Señor, puedan llegar a ti por medio de sus conductas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder identificar, Señor, en nuestras reuniones, Señor, en nuestras localidades, amado Rey, aquellas parejas, Señor, que necesitan, Señor, entender, amado Rey, esa prioridad que has puesto en su hogar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder formar familias en ti, Señor. Porque a medida, Señor, que vamos fortaleciendo esas familias, tu mensaje va fluyendo más poderosamente, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque muchos de nosotros estamos hoy aquí, Señor, por el trabajo de muchas familias, amado Rey. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén.